Las fuerzas rusas finalmente habían logrado atravesar las defensas. Pokrovsk, la puerta de entrada al bastión oriental de Ucrania, estaba a momentos de caer en manos de Putin. Entonces ocurrió algo extraordinario que los analistas militares están llamando imposible. En horas, no solo se liberó la ciudad, sino que Rusia perdió todo lo que había intentado lograr durante meses. 17 de agosto de 2024. The Kyiv Post publica un informe explosivo que envía ondas de choque a través de los círculos militares mundiales. Las tropas infiltradas rusas que habían rodeado Pokrovsk, cortando las líneas de suministro vitales de Ucrania, fueron completamente eliminadas. Pero aquí está lo que hace increíble esta historia, y te mostraré exactamente cómo lo hicieron usando tecnología que está reescribiendo las reglas de la guerra moderna. La ciudad que Putin llamó la clave de todo Donetsk se había escurrido entre sus dedos de la manera más devastadora posible. Las fuerzas ucranianas no solo rechazaron a los invasores, los obliteraron. ¿Por qué Putin arriesgaría todo por una sola ciudad? La respuesta revela las verdaderas apuestas de este conflicto. Pokrovsk no es solo otro punto en el mapa. Es la línea de vida logística de Ucrania en el este, donde cada bala, cada suministro médico, cada refuerzo fluye a través de sus corredores estratégicos. Ubicada a solo 20 kilómetros de la frontera administrativa de Donetsk, controlar Pokrovsk le daría a Rusia el 70% de toda la región. Pero hay algo más siniestro en juego. Los medios rusos habían marcado a Pokrovsk como la puerta de entrada a Donetsk, y Putin sabía que capturarla proporcionaría la ficha de negociación perfecta en las negociaciones de paz. Desde Pokrovsk, las fuerzas rusas podrían atacar las ciudades fortaleza de Sloviansk y Kramatorsk, luego girar hacia el centro de Ucrania. El camino hacia la propia Kiev pasa por Pokrovsk. Ahora entiendes por qué Putin estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ella. 22 de julio de 2024. La noticia que todo comandante ucraniano temía se convirtió en realidad. Las fuerzas rusas habían atravesado las defensas de la ciudad, entrando a través del pueblo de Svirove después de meses de capturar sistemáticamente los asentamientos circundantes. Un soldado ucraniano, hablando anónimamente con The Kyiv Independent, confirmó lo que las agencias de inteligencia habían temido. Las tropas rusas estaban dentro de los límites de la ciudad de Pokrovsk. Deep State informó que las unidades rusas intentaban atrincherarse en la calle Defensores de Ucrania. La estrategia de ruptura había funcionado perfectamente. Tomar los pueblos primero, luego converger desde múltiples direcciones hasta que la línea se rompa. La respuesta de Ucrania fue inmediata y brutal. Se lanzaron misiones de búsqueda y destrucción mientras los defensores cazaban infiltrados por las calles de la ciudad. Algunos rusos fueron eliminados instantáneamente. Otros se encontraron atrapados en un juego mortal de guerra urbana para el que no estaban preparados. Pero Putin había probado sangre, y cuando Rusia percibe debilidad, vierte refuerzos como agua a través de una grieta. Aquí es donde Putin cometió su primer error crítico. En lugar de los masivos asaltos de oleada humana que habían definido las tácticas anteriores de Rusia, Moscú eligió la sutileza. Pequeños contingentes de tropas se infiltraron en Pokrovsk con una misión: sabotaje. Sus órdenes eran destruir infraestructura militar y civil, paralizando las capacidades defensivas de Ucrania desde adentro. Putin había dedicado 110,000 tropas a esta ofensiva de verano, muchas de ellas soldados sin experiencia, recién salidos de campos de entrenamiento. Estas no eran unidades Spetsnaz de élite, eran infantería regular, encargada de llevar a cabo operaciones complejas de sabotaje detrás de las líneas enemigas. Los infiltrados no estaban destinados a mantener territorio, estaban destinados a romperlo. Pero Ucrania estaba a punto de demostrar algo que cambiaría fundamentalmente cómo se libran las guerras. Entre el 4 y 16 de agosto, las fuerzas ucranianas ejecutaron lo que los historiadores militares están llamando una clase magistral en guerra moderna. El 7º Cuerpo Aerotransportado sistemáticamente eliminó cada grupo de sabotaje ruso de Pokrovsk, mientras simultáneamente retomaba 6 asentamientos circundantes: Ruske, Rubisne, Novovodiane, Petrovka, Vesele y Zoloty Kolodias. Esto no fue aleatorio. Ucrania había volteado la propia estrategia de asalto multidireccional de Rusia contra ellos, usándola para rodear y atrapar a los infiltrados que pensaban que eran los cazadores. La lógica era devastadoramente simple:
retomar los asentamientos que permitieron la ruptura y cierras la brecha que Rusia creó. Los soldados rusos se encontraron cortados de las líneas de suministro y refuerzos, atrapados en una ciudad que se había convertido en su tumba. Los números son asombrosos y revelan cuán catastrófica fue esta derrota para la máquina de guerra de Putin. En solo 12 días, Rusia sufrió 1.282 bajas totales en esta operación única. 910 soldados fueron eliminados directamente. Esas son pérdidas irrecuperables que nunca pueden ser reemplazadas. Otros 335 requirieron evacuación médica y 37 se rindieron en lugar de enfrentar muerte segura. Eso es 106 bajas rusas cada día. Y aún no hemos hablado de las pérdidas de equipo. 8 tanques rusos destruidos, 6 vehículos blindados eliminados, 18 piezas de artillería de varios tipos convertidas en chatarra, 103 automóviles y motocicletas reducidos a restos ardientes. Y aquí está el número que debería aterrorizar a Moscú: 91 vehículos aéreos no tripulados derribados o capturados. Esta no fue solo una derrota militar. Fue la aniquilación completa de una fuerza ofensiva rusa. Ahora aquí está la revelación que lo cambia todo sobre este conflicto. La 93ª Brigada Mecanizada de Ucrania reveló el arma secreta que hizo posible esta victoria imposible: sistemas robóticos de asalto terrestres equipados con ametralladoras. Estos no son los drones transportadores de suministros que hemos visto antes. Estas son máquinas asesinas que pueden enfrentar tropas rusas a corto alcance mientras sus operadores permanecen seguros a kilómetros de distancia. El primero cuerpo Azov perfeccionó lo que llaman tácticas de búsqueda y ataque. Las compañías de reconocimiento identifican posiciones rusas, la artillería las ablanda. Luego los sistemas terrestres no tripulados se mueven para la eliminación. Es como tener soldados que no pueden ser eliminados, no pueden ser intimidados y nunca se retiran. Piensa en el impacto psicológico. Las tropas rusas avanzando por Pokrovsk de repente se encuentran enfrentando enemigos robóticos que no sienten miedo, no necesitan dormir y siguen viniendo sin importar cuántos destruyas. Ucrania planea construir 15.000 de estos drones terrestres para 2025. Las tácticas de oleada humana de Rusia acaban de volverse obsoletas de la noche a la mañana. Aquí es donde el verdadero genio de la estrategia de Ucrania se vuelve claro. Rusia siempre ha dependido de una ventaja abrumadora: números. Con 1.032 millones de soldados activos, comparado con los 900.000 de Ucrania, más 2 millones de reservas y 875.000 jóvenes alcanzando edad militar anualmente, la estrategia de Putin era pura desgaste. Lanzas suficientes cuerpos al problema y eventualmente las defensas de Ucrania se agrietarían. Es un cálculo brutal que trata las vidas humanas como recursos desechables. Pero los drones terrestres armados cambian todo. Ucrania ahora puede desplegar soldados que no cuentan contra su déficit de personal. Pueden tomar territorio, defender posiciones y eliminar enemigos sin arriesgar una sola vida ucraniana. Los operadores controlan estas máquinas desde posiciones seguras usando señales inalámbricas o cables de fibra óptica. La ventaja de personal de Putin acaba de evaporarse. Las estadísticas de combate del primero cuerpo Azov solo cuentan una historia increíble de eficiencia militar. 271 soldados rusos eliminados por esta sola unidad, 101 heridos, 13 rendiciones completas. Imagina la desmoralización de enfrentar un enemigo contra el que no puedes luchar efectivamente. Destruyeron 37 vehículos rusos y limpiaron asentamientos enteros usando estas nuevas tácticas. Esta unidad perfeccionó la integración del reconocimiento tradicional con guerra robótica de vanguardia, creando una plantilla que Ucrania ahora está escalando a través de múltiples frentes. Toda la ofensiva de verano de Putin fue diseñada para crear ventaja para las negociaciones de paz. El mensaje era simple: Rusia está ganando, Ucrania debería aceptar concesiones territoriales y la comunidad internacional debería presionar a Kiev para negociar. Esa narrativa acaba de colapsar espectacularmente. En lugar de demostrar fortaleza rusa, la operación Pokrovsk expuso debilidades críticas en las tácticas, tecnología y entrenamiento rusos. Ucrania no solo está sobreviviendo, está innovando más rápido de lo que Rusia puede adaptarse. La guerra que Putin pensó que estaba ganando ahora se está librando con armas y tácticas que Rusia no entiende y no puede contrarrestar.
Hoy los comandantes rusos, planificando su próximo asalto en Pokrovsk, enfrentan una realidad aterradora. La ciudad que pensaron estaba indefensa ahora está erizada de drones terrestres armados esperando en emboscada. Las fuerzas ucranianas continúan operaciones de estabilización mientras Rusia intenta reagruparse de esta derrota devastadora. Pero el daño se extiende mucho más allá de una batalla. Los ataques profundos de Ucrania en territorio ruso continúan, debilitando la máquina de guerra de Putin desde adentro. Rusia está perdiendo tanto la guerra de drones aéreos como la guerra de robótica terrestre simultáneamente. La brecha tecnológica se está ampliando y puede que ya sea demasiado tarde para que Rusia se ponga al día. La humillante derrota de Rusia en Pokrovsk representa más que solo una batalla perdida. Es el momento en que todo el carácter de este conflicto cambió para siempre. La ofensiva de verano de 110,000 soldados de Putin no solo falló, reveló que Rusia está luchando la guerra de ayer contra el enemigo del mañana. Los drones terrestres armados de Ucrania han reescrito el libro de reglas y Moscú no tiene respuesta. ¿Qué otras innovaciones militares está desarrollando Ucrania en secreto? ¿Cómo resape esta tecnología los conflictos mundiales? Comparte tus pensamientos abajo, suscríbete para más análisis militar y toca esa campanita, porque esta historia está lejos de terminar y el próximo capítulo podría ser aún más impactante.